Pues bienvenida y bienvenido. Este es el foro número 68, con un tema para mí bastante interesante, que es el estrés. El estrés porque nos posee en ocasiones. Vamos a ir ahora, cuando me toque hablaré. Ahora vamos a comenzar pues con Esteban. Y bueno, si a ti te gusta adelante, no hay problema. ¿Estás nerviosa? ¿Estás estresado? ¿Estás estresado? Me levanto, me quedo. Me parece que no, sí, yo creo que me levanto, ¿no? No sé si... Pues a quitarse el estrés. Vale. Relájese. Hola, sí. Bueno. Buenas tardes. No sé si empezar o marcharme. Son estos momentos que se queda uno, ¿verdad? Con la tensión, con el miedo, ¿no? No sé. Carmen, ¿qué hago? ¿Tienes miedo? Estoy asustado. ¿Estás asustado? Sí. Ay, ¿y qué puedes hacer si estás asustado? No sé. Voy a respirar un poquito, coger un poquito de aire, 5 segundos. Acompaña el miedo, acompáñalo. 5 segundos. Acompáñalo. Dale Vale. la manita. No, este ejercicio de 5 segundos es cuando... ¿Recuerdan ustedes que decían, voy a contar hasta 10 porque tengo una gana de dar una bofetada esta? ¿Verdad? Muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Contar hasta 10. Es una forma también de relajarnos, ¿no? De contenernos un poco y de retomar un poco el estado normal de una persona para afrontar los problemas, para afrontar el miedo. Yo creo que el estrés, si nos ponemos a pensar en el estrés, hablar del estrés, es difícil. Difícil. ¿Qué es el estrés? Usted, por ejemplo, ¿qué opina usted del estrés? ¿Es una enfermedad esto? ¿Qué le produce a usted estrés? A mí pocas cosas, pero opino del estrés que es un nervio innecesario. Un nervio innecesario. Bien, bueno, es una forma de entenderlo también. Innecesario, pero a veces necesario también, ¿no? Yo creo que el estrés en el fondo tampoco es malo. Sí, el estrés salva la vida. El tener un poco de tensión, ¿no? Lo malo del estrés, por lo menos lo que me ha pasado a mí, es que cuando se convierte en algo habitual. Uno, cuando tiene una dolencia, te acostumbra. Sobre todo le ocurre mucho a las mujeres. Las mujeres suelen aguantar más el dolor que nosotros. Los hombres somos un poquito más quejicas. Y aguantan el dolor, y llega un momento en que ya el brazo, pues, ya no tienen brazo, ya no lo pueden mover, porque se han habituado. Y cuando nos habituamos a una situación de presión, de tensión permanente, por ejemplo, estamos criando un niño problemático, un niño que tiene pues dificultades en el aprendizaje y volcamos toda la atención en el niño. Estamos estresados, pero nos acostumbramos a ese estrés porque queremos a ese niño y queremos sacarlo adelante. Sin embargo, llega el marido y le sueltas un vainazo que da gusto. Sí, desarrolla el nervio, el desahogo con la primera persona que te llega. Nos habituamos porque nos estamos habituando mal al estrés, habituando mal a ese comportamiento que debemos de reflexionar si realmente es lo que debemos hacer. Y yo, por ejemplo, me he pasado la vida sin tener tiempo. Yo no sabía lo que era tener tiempo libre, nunca. Yo recuerdo de jovencito siempre estar corriendo de un sitio a otro, siempre tenía cosas que hacer. Pero recuerdo que cuando llegaba a lo mejor un sábado por la noche, me quedaba en casa, no salía y me sentía bien. Yo no sabía por qué me sentía bien. Me sentía bien, fíjense, me sentía bien que me podía escribir. Escribía unas historias tremendas. Y era una forma de desahogar esa tensión que yo me estaba creando. Porque el estrés, en mi forma, y aquí hablamos desde el punto de vista personal, de mi vivencia personal, es una manera de combatir nuestra realidad, combatir el día a día. Nos creamos una serie de tensiones nosotros mismos. La presión que tenemos del trabajo, la presión que tenemos de la familia, la presión que tenemos de e incluso hasta para hacer deporte. Nos vamos creando tensiones, nos vamos creando obligaciones, nos vamos cargando de cosas y al final terminamos explotando. Entonces, eso genera estrés y genera un estrés tóxico. Yo diríamos que estrés tóxico. Un estrés tóxico que no te permite vivir bien, que terminas agobiado. Yo llegaba a casa y digo,
yo me he dedicado durante muchos años a la construcción, una empresa constructora y tal, pero yo no hacía trabajo de currante. Sin embargo, yo llegaba a casa con tensión muscular, agotado. Digo, si no he hecho nada, si no, como decimos, no he dado un tollazo. Sin embargo, llegaba a mi casa agotado. ¿Y por qué era? Porque llegaba cargado de tensión, de nervios, de tensiones que no me correspondían a mí. Porque somos soberbios hasta en lo bueno. Somos soberbios cuando nos cargamos de cosas que no nos corresponden y no sabemos decir que no. Y debemos aprender a decir que no. Nos cargamos de cuestiones profesionales, de familia. ¿Cuántos de ustedes no han tenido cargas familiares que no les corresponden? Saberle decir que no a un cuñado, una cuñada, una madre, un primo, un hijo. Saber decir que no. Chicos, eso tienes que hacerlo tú. No, nos lo cargamos nosotros y terminamos agotados, terminamos estresados. Esa sensación de agobio que no llega. Y luego está la otra parte, la parte de los miedos. La parte de los miedos que nos impiden desarrollarnos profesionalmente, que nos impiden desarrollarnos como personas. Y nos quedamos en un estado de confort, ahí, quietitos, no nos movemos porque estamos bien, aunque sabemos que estamos bien, pero nos está doliendo la costilla. Estamos bien porque no estamos evolucionando, no tenemos la profesión que queremos, no ganamos el dinero que queremos ganar, pero nos da miedo movernos. Es decir, el miedo. Son dos cuestiones para mí fundamentales. El miedo y estado de confort equivocado. Si queremos tener un estado de confort mejor, tenemos que asumir unas cuotas de estrés. Fíjense que hablamos del estrés bueno y del estrés malo. Esto es como el colesterol. El colesterol bueno y el colesterol malo. Ese miedo, ese estrés, ese pequeño estrés que todos tenemos, es el que nos salva la vida muchas veces. Decía Punset en una de sus conferencias, cuando el mamú, aquel que corría detrás de las personas, y las personas, claro, ante el miedo que lo atropellaran, pues salían corriendo. Ya estaban preparados, atentos para salir corriendo. Un poco de estrés nos viene bien, pero cuando el estrés forma parte de nuestro trabajo cotidiano, de nuestra vida, termina agotándonos. Y debemos aprender a conocer los síntomas. Por ejemplo, que nos duele mucho la cabeza. Yo, por ejemplo, durante muchos años he padecido de mucho dolor de cabeza. Y un amigo me dijo una vez, te puedes quitar el dolor de cabeza sin calmante. Y lo he ensayado en alguna ocasión, cuando tengo la tranquilidad, cuando tengo la paz interior adecuada, y lo he conseguido. Hay dolencias, me duele la espalda. ¿No sabes por qué te duele la espalda? Porque no has hecho esfuerzo ninguno. Incluso mucho más. Yo, en esta etapa de crisis, he tenido que afrontar una situación muy complicada, porque de estar en una situación diríamos, con cierta solvencia, opulencia, moviendo muchísima gente, muchísimo dinero, etc., de un momento a otro me quitan la escalera y me quedo sin escalera. Y de repente tengo que afrontar una realidad distinta. Eso te genera un estrés enorme, pero tremendo. ¿Cómo lo afrontas? ¿Qué tienes que hacer en estos casos? Pues mucha tranquilidad. Hay cosas que no las puedes resolver. Si no las puedes resolver, ¿para qué te preocupas? ¿Por qué te echas encima una carga que no te corresponde? Porque no puedes resolverla. Sí, tenemos que tomar conciencia de que somos nosotros los primeros, que somos únicos y que el mundo no funciona si nosotros no funcionamos. Sí, si tú desapareces como persona, ¿qué sentido tiene el mundo para ti? No estás. Entonces tenemos que, yo me he aplicado el cuento de pensar en mí, en mi desnudez, en mi humildad. Y cuando he pensado en mí, en mi desnudez, en mi humildad, reconociendo mis defectos y reconociendo mis virtudes, no he tenido otra cosa que hacer sino crecer. Cada día crecer. Empiezas a valorar el amanecer. Por cierto, estos días preciosos. Empiezas a valorar la luna, las estrellas, cosas que tenía olvidadas. Camino con mis perros por la noche, por el día, cuando puedo. Es decir, hago habitual lo que antes hacía extraordinario. Convierto en habitual lo que antes era extraordinario. ¿Cuántas veces salimos? Me siento mal, y salimos. Y ese día nos tomamos unas copas con los amigos, estamos de maravilla, estupendamente.
al día siguiente volvemos a caer en la trampa y volvemos a estar fatal, decaídos, la moral por los suelos. Hay esos picos, fatal. Cada día tienes que volver a empezar de nuevo, porque estamos resolviendo el tema, y esto es algo que Carmen dice mucho, y yo, como soy un alumno malo, lo aprendo rápido, pero aunque no lo aprenda bien, porque lo tenemos todo aquí, no lo tenemos dentro. Y asimilar las cosas buenas, asimilar el caminar, asimilar el observar, eso me lo ha dado a mí estar en el pozo, estar ahí en el suelo, sabiendo que nadie me podía resolver el problema, sino que era yo el que me lo resolvía. Una noche, a las 3 de la mañana o 3 y pico de la mañana, estaba revisando facturas, acostado en la cama revisando facturas, imagínense. Mi mujer al otro lado, ella la pobre, no agarro eso, y yo revisando facturas. Llegó un momento en que, claro, me quedé medio dormido y me caí de la cama abajo, me caí. Y en el suelo todavía quise seguir revisando facturas. Y llegó un momento que dije, no, las metí en el cajón y me puse a escribir. Ese quizás sea uno de los motivos por los que edité un libro hace poco, publiqué un libro hace poco. ¿Qué me hizo hacer eso? Pisar suelo. Hacer que el estrés desapareciera. No se aparece nunca, porque ya decíamos que el bueno, el malo, el pequeño cuota de estrés, pero el estrés que me agobiaba, que me mataba, que me hacía mirar las facturas que no podía pagar y tampoco las que me pagaban, que me hacía ver un montón de problemas, que me hacía pensar más allá de la realidad, prejuzgando a los demás, porque uno prejuzga a los demás. Y prejuzgar a los demás, vas a ir a un sitio, voy a ir a una oferta de trabajo. Me van a hacer una entrevista y ya voy pensando, ya me dijeron que aquel es un hueso, el tipo seguramente tiene mucha mala leche, seguramente será un explotador. Y vas al trabajo y te miras diciendo todas esas cosas y dices, pues no voy. Y al final te marchas a tu casa por el miedo, porque has prejuzgado, porque te has metido una carga de estrés enorme encima, prejuzgando a los demás, pensando en que te van a hacer daño, pensando que te van a ocurrir, pensando que te van a decir que no, pensando en el miedo. Y el miedo nos paraliza, nos neutraliza, nos impide empatizar con el otro, nos impide relacionarnos con los demás. Eso forma parte del estrés cotidiano, el estrés diario. Vamos a darle la vuelta y vamos a convertir lo extraordinario en cotidiano y lo cotidiano, lo malo cotidiano en extraordinario. Y de esa forma yo creo que a mí me ha ido bien. Algunos me dicen, es que tú siempre te estás riendo, es que tú parece que no tienes problemas. Y les voy a decir una cosa, fíjense si tengo problemas o no, que yo no sé si dentro de 2 meses tengo que desalojar mi casa o no. Y yo estoy aquí, posiblemente en 2 meses, no sé lo que puede ocurrir, no sé, estoy trabajando para que no ocurra, pero de repente me quedo sin casa. Pero yo estoy aquí, y estoy sonriendo, afrontando el tema. Si estoy pensando en lo que me puede ocurrir, no me puede ocurrir, entonces no vivo. Estoy estresado, estoy tremendamente estresado. No puede estar estresado una persona que esté bien, que tenga confort, que tenga su sueldo, ¿cómo puede estar mal esa persona? Usted dirá, es imposible. Que yo esté estresado, tengo motivos económicos, pero una persona que está bien y sin embargo una persona con dinero, con familia, con todo su alcance y tiene estrés. Ya me están tocando la pita. Tiene estrés. Ese estrés lo tiene porque lo queremos tener, porque lo tenemos dentro de nosotros. Así que el bien y el mal están en nosotros y no busquemos culpables en ningún lado. Así que olvídense del estrés, sean felices, diviértanse mucho y eviten, sobre todo, que le toquen mucho la pita para continuar. Muchas gracias y nada, es mi experiencia personal que quería transmitirle. Gracias. Donde tú quieras. ¿Sí? ¿Aquí o allí? Donde tú Aquí quieras. mismo, aquí también, sí. Muy bien. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Antonio. Hoy voy a hablar también poco de lo que... ¿Qué se iba a hablar? Eso sí, del estrés. Justamente, pero del estrés de una manera enfocada al shiatsu. El shiatsu es una técnica japonesa que es como la acupuntura, pero en vez de utilizar las agujas,
utilizamos la presión de los dedos en esos mismos puntos y meridianos. Voy a intentar explicar un poco, gracias a él, que me ha abierto el camino de las emociones, del miedo, la tristeza, la furia y todo eso, porque va relacionada con la medicina tradicional china, que habla de los 5 elementos, y cada elemento está relacionado con un órgano, y cada órgano con una emoción. Y aquí voy a intentar, para entender un poco más, porque muchas veces se oye hablar tanto, ¿qué es esto de la medicina tradicional china? 5 elementos, tantas cosas, acupuntura, digitopuntura, presión, shiatsu. Pues voy a intentar, más o menos, intentar de palabras llanas que podamos entenderlo. Voy a ser un poco expresivo también en cuanto a algún tipo de emoción. Espero que pueda transmitir lo que quiero decir. Por ejemplo, tenemos los 5 elementos que se llaman madera, fuego, tierra, metal y agua. Cada elemento está relacionado, como dije antes, con un órgano. Y cada órgano con una emoción. Y cada emoción afecta a ese órgano. Si cogemos ira, rabia, furia, nos ponemos así, nos afecta al hígado. Entonces, conociendo y reconociendo que nos afecta al hígado, el por qué nos vamos a poner furiosos, por qué vamos a entrar en la ira, porque eso nos produce estrés. Entonces, si no permitimos, porque eso lo creamos nosotros, no permitimos que ese estrés entre nosotros, por lo que haremos que esa parte del órgano no nos afecte tanto, porque sabemos que si tenemos esa ira, esa rabia, ¿por qué tenemos que tener ira, rabia? Cambiémoslo por otra cosa, por dejarla pasar. Esto es lo que está pasando con este elemento. De este elemento saltamos al elemento fuego. El fuego, según la medicina tradicional china, está relacionado con el corazón. Y el corazón con la emoción de la alegría. Mucha alegría. La alegría, la risa, está bien. Pero el exceso de risa, la risa incontrolable, la risa que no podemos controlar, los ataques de risa, eso nos puede afectar al corazón. Por eso, cuando hay un exceso de risa, debemos controlarlo nosotros también. Está perfectamente preparada aquellas personas que hacen cursos de risoterapia, los profesionales, está muy bien que acudamos a ellos para hacer esos talleres. ¿Por qué? Porque ellos saben exactamente en el momento que no nos podemos sobrepasar. Porque me ocurre, lo sabemos, que muchas veces algunos ataques de estos de risa, sin controlarlo, nos puede afectar al corazón, y sabemos que algunas veces personas han perdido la vida por eso, por ataques del corazón, porque les sube tanto que le puede dar un infarto. Por eso controlemos el corazón también. Hay que reírse, disfrutar de la vida, por supuesto que sí, pero controlándolo. Controlemos esa risa que nos conllevaría a no poder parar de reír, que a veces decimos, nos revolcamos en el suelo de tanta risa. Pues no lleguemos a ese estado, no lleguemos a un estado de revolcarnos en el suelo, porque eso es controlar el estrés, es un estrés emocional fuerte. Y pasando ya al siguiente origen, que podría ser la madera, como había dicho, el fuego, ahora viene la tierra. Y la tierra está relacionada con el vaso páncreas. Y esa también está relacionada con una emoción, con la emoción de la obsesión. Estoy obsesionado por esto, por aquello, que tengo, que sé, que mañana qué voy a hacer, que lo otro. Eso que nos produce estrés. ¿Por qué tenemos que intentar que nos produzca estrés aquella obsesión? Nos obsesionamos. Ay, que dentro de 15 años tengo que pagar un recibo que ya cuando llegue ese tiempo ya te puedes preocupar por ello, pero no te estreses ahora. Lo importante es lo que estoy intentando decir, que controlemos nuestras emociones. Controlando nuestras emociones, controlamos el estrés. Y entonces el estrés no existe. Y quería hacer como una figura de si alguno ha visto algún yogi, ya de estos maestros de yogi, estar estresado. Lo vemos siempre en su estado de relax. Pues esa persona no tiene estrés. Esa imagen deberíamos de
transponerla hacia nosotros para cuando estemos súper estresados, que también digo una cosa, es necesario tener un poco de estrés porque nos activa, nos motiva, porque si no seríamos personas sin ningún sentimiento, y eso también es bueno, una emoción que nos haga acudir y saltar, brincar, correr, porque lo que sucede con ello es que nos activaría, pero controlándolo. Si no lo controlamos, entonces realmente no vamos a conseguir nada. El control es lo importante en toda la vida. Controlando las emociones, controlamos la situación de estrés. Y siguiendo con la metodología de la medicina tradicional china, como estaba diciendo, llega el momento del metal. El metal está relacionado con los pulmones, y los pulmones con la tristeza, la depresión. Eso también nos produce estrés. ¿Pero por qué voy a estar triste? Hay que ser libre, alegre, divertido, porque nos afectaría a los pulmones, nos afectaría de la tristeza a la capacidad pulmonar. Entonces no podemos respirar en condiciones. Y respiramos de esta manera y nos estresamos. Nos estresamos porque queremos vivir, queremos expandir nuestro pecho, nuestro tórax, nuestros pulmones para llenarlo de aire, esperando de que no nos estresemos. Porque el estrés, como ya había dicho antes, está relacionado con todos los órganos, y los órganos con una emoción. Reconociéndola, pues la vamos evitando. Y esto es importante de que lo tengamos en cuenta. Ya vamos a pasar al siguiente paso, que sería el agua. El agua está relacionado con la vejiga, y ello también con el riñón. Y los riñones están relacionados con la emoción del miedo. Cuando tenemos miedo, nos paramos, nos quedamos quietos, no podemos ni dar un paso, nos quieren empujar y no podemos. Y cuando tenemos miedo, hay una de las reacciones que seguramente lo recordamos de los niños. A lo mejor nosotros, como fuimos niños, también lo recordamos alguna que otra vez. ¿Qué sucede cuando tenemos la emoción del miedo, cuando nos trincamos ahí? Pues sucede de que la incontinencia urinaria no contenemos por el miedo, y también muchas de las personas mayores le puede suceder eso también. Por eso, intentemos controlar. El miedo es más difícil, más complicado de controlarlo, porque es una emoción tan fuerte que no somos capaces de decir como Larry se vale, me voy a reír, me puedo calmar un poco. Pero el miedo es algo intrínseco de que todos lo tenemos, excepto una persona, un personaje de un cuento que tenía el nombre de Juan sin miedo. Según parece, ese hombre no tenía miedo para nada, ¿no? Pues controlemos todas las emociones, porque si controlamos las emociones de esa forma, controlamos el estrés. Y el estrés no lo permitiremos que viva en nuestra vida, porque somos personas para vivir feliz y no personas condicionadas a que estemos en un estado de estresado. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Espero que la haya. Para que no chille. En ocasiones no lo necesito, pero es necesario. Pues hemos estado hablando del estrés de diferentes enfoques. Para mí el estrés tiene muy diversas causas, muy diversas, por muy diversos momentos que se viven y todas estas cosas. Y sobre todo tener conciencia de que cómo nos enferma esos estados de agobio, de apuro y de todas estas cosas que lo hacemos sin darnos cuenta. Para mí es darnos cuenta, tomar conciencia de qué estamos haciendo con nuestra vida en el momento que vivimos. Una de las cuestiones que más nos produce estrés es nuestra mente, nuestros pensamientos,
todos esos pensamientos, aparte esas voces, y no estamos locos, ¿vale? ni nos vamos a volver locos ni nada de eso, pero sí tenemos muchas voces en nuestra cabecita que nos dicen, mira tú lo que hiciste y lo has hecho mal, tienes que hacer aquello, tenías que haber dicho aquello, lo otro, y eso nos produce un estrés, una angustia, un agobio tremendo, porque incluso te dicen, no, eso no lo vas a saber hacer. Es que tú no sabes, tú no puedes hacer eso, y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede, digamos, ayudar a nosotras, a nosotros mismos, en que ese estrés no esté? Porque el estrés lo creamos nosotros, sea el externo, que es el actuar excesivamente, corre acá, corre allá, ¿vale? Parece que alguien nos persigue, ¿no? El hacer, sin ningún tipo de, digamos, de conciencia en muchas cosas. Y el estrés interno es el que nos enferma. Ya Antonio y tanto como también Esteban, pues han hablado un poco de eso, de cómo nos enferma ese estrés interno. Aparentemente la persona está tranquila, pero dentro está un hierve tremendo, ¿no? ¿Y esto qué ocurre? Que nos enferma enormemente. La tensión alta, puede ser el azúcar, montones de cosas. Con esto de información hay un montón en internet. Entonces, para mí, aprovechar estos 10 minutitos que me corresponde de cómo hacer y qué puedo hacer para tener menos estrés. ¿Cómo lo hago? Este es el asunto. De principio, cuando tenemos esa cháchara mental, que no la paramos, pero mira tú que esto, como 4 o 5 personajes, uno que te critica, el otro que te censura, el otro que dice, mira tú, te sabotea, te mete miedo, y todas estas cosas. Todo eso lo tenemos todo, pero no hablamos de ello. Entonces, cuando hay eso, que está ahí, con esa cháchara mental, pues hay un ejercicio muy sencillito que lo vamos a hacer aquí y así se lo llevan con ustedes y verán qué es lo que sienten. Estamos hablando de emociones, de sentimientos. Para mí, permitirnos sentir esos sentimientos que aparecen puntualmente en nuestra vida, que nos quiere decir algo para saber qué nos pasa. Pero en ocasiones estamos sintiendo muchos sentimientos, pero en realidad son los pensamientos que te hacen sentir, y eso no es real. Nos montamos una película de Padre y Señor mío. Empieza la cabeza así, mira tú, y ahora si voy allá y pasa tal cosa, y si voy a ver a Juan y a lo mejor que se va a poner de esta manera, de la otra, y empezamos a sentir y taquicardia y dolor de barriga y de todo lo que puedan ustedes sentir. Entonces, mucho de nuestros malestares lo crea nuestro pensamiento. Entonces, es importante que nos vayamos conociendo un poquito a nosotros mismos de cómo ese pensamiento, esa mente condicionada, esa zona del cerebro que guarda la memoria de todo lo que hemos vivido, está ahí. ¿Y qué hacer? No se trata de controlarla, se trata de aceptarla. Está ahí. La hemos creado para sobrevivir. Pero si queremos vivir, porque encontrarle sentido a la vida es vivir nuestra propia vida y ser. Pues vamos a hacer ese pequeño ejercicio de relajación. Es un ejercicio de respiración, muy sencillito. Nos sentamos cómodamente con la espalda erguida, sin estar tiesos, pero sí, y la cabecita, o sea, la barbilla un poquitito hacia el pecho, muy poquito, para que la respiración sea de forma natural y no nos agobiemos al respirar. Esto es un ejercicio de respiración, no es meditación. Entonces, para ello, sentimos primero que nada que estamos respirando, sentimos la respiración. Si cerramos los ojos, con los ojos abiertos nuestra mente se distrae mucho. Si los cerramos, pues nos centramos más en nosotras, en nosotros mismos. Sentimos la respiración.
siéntela ahí en las fosas nasales, respirando conscientemente. Y ve aflojando los hombros, los brazos. Siente el cuerpo flojito. Eso es primordial. Aflojar el cuerpo. Afloja los hombros. Ahí cargamos mucho y muchas cosas que no son nuestras, personas y situaciones. Afloja el cuerpo. Ahora vas a comenzar el ejercicio. Es simplemente esto. Inhalas la respiración nasal. Donde llegue la respiración, sin forzar, suavemente. Vas a aprender a ser suave y amorosa contigo, amable. Y sueltas el aire, también por la nariz, lentamente. La respiración nasal. Inhalas sin forzar, donde llegues, y sueltas el aire lentamente. Y aflojando el cuerpo. Inhalas nuevamente sin forzar, y al soltar el aire, lentamente, mentalmente cuentas 1. Nuevamente, inhalas sin forzar, donde llegue la respiración, y al soltar el aire, lentamente, mentalmente cuentas 2. Y así sucesivamente hasta llegar a 15. Si pierdes el contado porque entra un pensamiento o te distraes, no pasa nada. Lo retomas donde tú sientas que lo dejaste y continúas. Cuando llegues a las 15 respiraciones, sin prisa, suavemente, sin ninguna prisa, abre los ojos. Bien. Como pueden ver, este ejercicio es muy sencillito. Lo pueden hacer 10, 15, 20, 30, 40 respiraciones. Estas 15 no les lleva sino 2 minutitos. Y observen cómo se siente. Si lo hacemos, el cuerpo está más relajado, la mente está más limpia, como si lo hubiéramos arriba un poco, ¿vale? Entonces, eso les ayuda cuando hay mucho bullicio mental. Es para eso simplemente. Y ahora, pues vamos a realizar lo que es la respiración consciente, ¿vale? Esto ya es meditación. Lo que nos ayuda en el estrés es la meditación. Es estar presente, estar en tu vida, estar en ti. Y eso no estamos. Cuando estamos estresados porque estamos fuera. Corre para acá, corre para allá. O internamente estamos con nuestra mente, dale, en la noche cansadísimo, como arrastrando el cuerpo porque la energía vital se ha ido totalmente. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una pequeñita también meditación, pero más bien es relajación, ¿vale? Pero es la entrada a la meditación. Esto nos ayuda a conocernos, a saber qué nos pasa. Y el estrés desaparece, porque el estado de tranquilidad es nuestro estado natural.
Y lo conseguimos si queremos, si estamos en nosotras, en nosotros. Hay que practicar, no es fácil. Pero si lo hacemos, llegará el momento que estarás en ti y estarás actuando en la vida lo mismo y con mucho más tiempo, pero desde un espacio de tranquilidad, de calma. Pues nuevamente sentimos la respiración y esta vez no vas a hacer ningún tipo de respiración, sino simplemente sentir que estás respirando, nada más. Sientes tu propia respiración. Bien. Sintiendo el aire como viene y va, respirando conscientemente. ¿Vale? Y aflojando el cuerpo. Al final la terminamos para dejarle espacio a Ana, porque ya tengo los 10 minutos pasaditos, salimos de la respiración, pero por lo pronto van notando cómo se puede vivir desde otro espacio más tranquilo. Le paso el micro a Ana y al final pues ya hacemos un poquito más de relajación. ¿Vale? Gracias. Gracias, Carmen. Gracias por este momento de presencia que Carmen nos ha regalado y me alegro de encontrarlos en este punto de presencia. Y yo voy a hacer una intervención muy sencilla, a mí me gustan los juegos de palabras, y simplemente les voy a compartir qué hago yo cotidianamente en mi vida para relacionarme del mejor modo posible con el estrés. Como ya mis compañeros hablaron de qué era el estrés, básicamente recordarles que desencadenamos un estrés que resulta nocivo para nosotros cuando le damos rienda suelta a nuestra imaginación y realmente no hay un peligro ahí fuera al que vamos a hacer frente, sino que creamos un peligro inexistente y entonces generamos un montón de tensión, todo se pone en activo dentro de nosotros preparado para hacerle frente al hombre del puñal y el hombre del puñal no está y el león tampoco y tenemos ahí una sobrecarga química, emocional, energética a la que no le damos rienda suelta y eso nos altera el sueño, nos altera la digestión, nos altera el humor, nos altera todo. ¿Qué hago yo? Pues yo practico esto que Carmen ha compartido porque para mí la meditación es la mejor medicación. Inauguro el día de esa manera y a continuación hago otra cosa que también les recomiendo, que es incorporar en nuestra vida cotidiana un ejercicio de forma regular. Y yo lo que hago a continuación es que me voy a dar un paseo con mi perro. Y veo amanecer, que es un espectáculo que me encanta, ver cómo la noche da paso al día y como, bueno, hay gente en las calles, pero hay un nivel de tranquilidad que se disfruta mucho esa hora de la mañana y ya cuando voy de retorno para casa, si me llama el universo, no estoy disponible. El humor es otra cosa esencial para para gestionar adecuadamente el estrés. El no tomarnos tan en serio, no tomarnos los problemas que estamos experimentando tan a la tremenda y el poder reírnos de nuestras propias historias, eso crea un espacio de relajación importante. Yo comprendo que hayan excepciones y que un exceso de risa, como un exceso de cualquier otra cosa, puede ser un indicador de que no estamos suficientemente equilibrados. Pero reírnos yo lo recomiendo altamente y ponerle humor al asunto y tratar de divertirnos tanto como sea posible
con todo lo que hagamos. Les contaba otra cosa que hago por las mañanas cuando voy ya de regreso para casa, es organizar mi día. Esto me parece súper importante y ver qué tareas son las que tengo que realizar ese día y ordenarlas en su orden importante. Porque si no estoy apagando fuegos y no hago nada, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? Pues comienzo por aquí, esto después, visualizo toda la jornada, mi agenda, cómo va a transcurrir, y esto me ayuda muchísimo a hacer una adecuada gestión del tiempo, porque el estrés no es hacer muchas cosas, sino ir desbordados, como decía Carmen, mientras realizamos todas esas cosas que estamos haciendo. Si yo hago esas cosas que tengo que hacer, aunque sean muchas, con un estado de presencia, las voy a realizar sin estresarme. Si yo ando como una loca fuera de mí, haciendo muchas cosas, es posible que no haya resuelto las tareas importantes del día y además he generado un gran gasto energético y me he puesto a mí misma en una posición muy vulnerable porque no estoy en un estado de presencia. Otra cosa que a mí me gusta es beber agua, porque nuestro sistema nervioso necesita también que tengamos suficiente líquido para encontrar ese equilibrio. Todos los pensamientos generan electricidad, ustedes ya lo saben, y esa electricidad, si no le echamos agua, nos seca, por decirlo de alguna manera, perdemos nuestro equilibrio, necesitamos recuperar, y algo tan sencillo como acostumbrarnos a incorporar el agua a nuestra vida y tomar alimentos frescos que también tienen agua y que nos aportan esos nutrientes que necesitamos para vivir una vida más equilibrada. Que somos lo que comemos es cierto en mucha parte, aunque como dice la Ayurveda, comemos la vida, comemos también nuestras experiencias. Así es que es importante que comamos fresco, pero que recordemos que a lo largo del día, si estamos generando emociones que nos desasosiegan, también estamos comiendo eso y estamos nutriéndonos con esa química emocional y por lo tanto cultivar a lo largo de todo el día ese estado de presencia nos ayuda mucho a hacer una adecuada gestión emocional, reconocer lo que estoy sintiendo, darme cuenta de qué propósito tiene esto que me comunica, esa emoción, a dónde me quiere llevar y qué puedo hacer con ella, qué es lo que necesito, cuál es el movimiento que necesito hacer con ella. No me voy a entretener aquí porque eso es otro tema y ya lo hemos tratado en algún foro y no es el tema de hoy. Otra cosa que a mí me nutre muchísimo y me relaja una barbaridad, me cambia la frecuencia, es caminar en la naturaleza. Se ha comprobado que si un ser humano está en la naturaleza, paseando o simplemente sentado debajo de un árbol, fíjense qué punto de comodidad podemos llegar a tener, si está ahí simplemente por 20 minutos, todo su sistema energético registra ese cambio bajo el auspicio de ese ser amable que le está dando cobijo, que es el árbol. Cuando caminamos en la naturaleza, el dispositivo de serie que traemos, que es nuestra toma de tierra, va regulando todos esos miedos que estamos experimentando y si nos damos un paseo, estamos trabajando sobre un punto en la planta del pie que tiene que ver con el riñón, con los miedos, que decía el compañero antes. Simplemente por caminar y hacerlo en la naturaleza, ya tenemos un maravilloso tratamiento para equilibrar todo nuestro sistema. Y tocarnos, porque muchas veces no estamos en contacto con nuestro cuerpo físico. Cuando nos duchamos y cuando nos ponemos la crema, es importante que nos toquemos, que estemos en contacto con quienes somos, con este traje multidimensional con el que hemos venido
a pasar un tiempo por aquí. Es una cosa muy sencilla, pero que también nos ayuda a mantener nuestro equilibrio. Cultivar, dedicar siempre un tiempo en esa gestión de nuestro tiempo, un tiempo todos los días para lo que realmente es importante, que es estar en contacto con las personas que queremos, porque eso nos equilibra muchísimo y nos da un montón de energía buenísima, nos reconforta todos los órganos internos y especialmente nos llena de alegría el corazón. Y no se me ocurre, seguro que hay más cosas y que todos las hacemos cotidianamente, incluso sin darnos cuenta, pero básicamente es estar presentes, es darnos cuenta de qué nos está ocurriendo, es dejar de alimentar esas voces que comentaba Carmen, que son las que nos ponen en alerta máxima y total no han caído nada más que 4 gotas y parece que venga aquí el diluvio universal. Y ponerle sentido del humor y tratarnos con cariño, con respeto, esos límites sanos que decía nuestro amigo Esteban, es muy importante porque si no vamos a vivir una vida contrariada, no vamos a vivir la vida que deseamos, sino vamos a vivir nuestra vida por cuenta ajena y eso es muy estresante, amigos míos. Hay que tomar decisiones y hay que poner límites y elegir nuestras opciones y decir, bueno, para enfadarme yo, tal vez que se enfaden otros y hacer lo que yo en mi conciencia considero que quiero hacer, porque aquí todos venimos con una vida para vivir y es importante que la vivamos con nuestro propio criterio. Y gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Es el turno de ustedes, creo, Sí, si hay ahora tiempo. sí, Hay tiempo. exacto, sí. Pues si Cuando alguien quiera. quiere comentar alguna cosita o preguntar, pues aquí estamos. Vamos a ver el micro por si lo quieren utilizar. Sí. Yo hago de micro, que estoy ligero. Eso para echármelo un poco aquí. A ver. Yo veo a Esteban y me acuerdo de mí, ¿no? Voy a decir un poco. Aquí usamos mucho el amor y el humor, que para mí es una cualidad de nuestro ser interno, alma o ser, como cada uno le quiera llamar, ¿no? Y eso da mucha alegría. Entonces, Esteban ya perdió el miedo escénico, ahora tiene el placer escénico. Sí, sí, yo muy a gusto. Además, y ustedes tienen que perder el miedo al micro, porque las veo, algunas con ganas, y digo las porque son mayoría, con ganas de hablar, pero tienen miedo al micro, así que no tengan miedo al micro. Miren qué fácil. Vale. Pues entonces vamos a dejarle tiempito a las personas sí, que quieran preguntar. Sí, ese fresco. Buenas noches. Yo he hecho la meditación con CD y la verdad es muy buena. Y también llevo la vida espiritual. Las dos cosas son las que me están ayudando. Gracias. Bien. Permítanme que no me levante, pero es que tengo muchos tacos y ya me cuesta trabajo y los huesos no me responden como debiera. Solamente hacer referencia a una cuestión que creo que no se ha abordado esta noche y es de Woody Allen. Yo creo que tiene razón. ¿Sabe lo que dice Woody Allen? Que en este mundo todo se consigue con dinero. Y lo que no se consigue con dinero, dice Woody Allen, se consigue con más dinero. Seguramente Carmen tendrá respuesta. Vale. ¿Alguien más? Sí, seguro que sí, ¿no? ¿Pero vamos respondiendo? Sí, si alguien más quiere preguntar algo, comentar algo, pues ya tenemos unos minutitos para luego hacer la relajación. Por aquí está, por aquí. Adelante. Hola, yo me quedé con una duda cuando don Antonio creo que dijo que teníamos que controlar nuestras emociones. Yo llevo un tiempo en que, o sea, yo siempre no expreso lo que siento realmente, entonces pues ahí me tambaleo en el controlarla, no tendrías que sacarla.
Sí. Y me dejó loca lo de que se puede morir de risa. Sí. Sí. Vale, es que eso confunde un poquito, Sí. pero en realidad lo que él habla de controlar esa euforia, esa parte de uno que sale muy, muy estresada. Ahora, que es precisamente lo que no nos conviene. Pero lo que él quiere comentar, aunque ahora lo podemos decir, lo puede él también comentar, son esas emociones que son sentimientos más bien, que hemos almacenado en nuestro cuerpo, y es lo que él con sus deditos pues hace algo que luego la persona pues empieza a llorar o a gritar o lo que sea, ¿no? Porque está contenida, oprimida, y hay que hacer una diferencia de lo que son esas emociones, que es nuestro estado emocional a veces muy alborotado, y otras cosas son los sentimientos que han sido, digamos, vividos, sentidos y almacenados dentro de nosotras. Reprimiéndolos, pues eso llega a un momento que nos enferma. Y entonces es un poco hacer, digamos, diferenciar lo que es una cosa de otra, ¿no? Si quieres comentar algo más, Antonio. No, yo lo que le quería decir, si eso, que es una emoción contenida que no la debemos contener, la debemos sacar hacia afuera, pero no de una manera incontrolable, sino, vale, yo sé que tengo esta emoción, y entonces pues lo que voy a hacer es liberarme de ella. No la voy a tener conmigo porque me va a hacer daño. Si la tenemos con nosotros, claro que nos va a hacer daño. Pero esa risa también de la que hablamos antes es la risa incontrolable. El ataque de risa que no podemos controlarlo, ese es el que haría daño. Pero la risa es maravillosa. Por eso decía yo antes que los que fuesen a los talleres de risoterapia, que vaya con un profesional que sabe exactamente, digamos, modular el exceso de la risa, de que no se sobrepase sobre ella. Gracias. Venga, más palabras, a ver. ¿Se anima? Venga, caballero. Bueno, yo estaba oyendo aquí al amigo Esteban, que amablemente me ha cedido el micrófono para que yo hablara, y yo no puedo, quiero hablar porque no puedo controlar, no puedo mantener dentro lo que tengo que decir. Él decía que tenemos que saber decir que no a algunas cosas que nos vienen de alguna forma sobrevenidas, ¿no? Que nos ponemos sobre la espalda cosas que nos piden, y tenemos un poco que no hacer aquello que no es nuestro. Pero claro, y yo digo, y entonces ¿cómo me conocen y cómo me valoran y cómo saben lo que yo trabajo y lo bueno que soy? Si yo no hago, no recojo las demandas que me hacen las demás personas que me rodean. Tienen que saber que soy bueno, porque si no significo nada, no existo para nadie. Yo tengo que, claro que sí, que tengo que perder el sueño y decir, mira, por ti he perdido el sueño, para que sepas que soy bueno, a ver cómo me lo vas a agradecer. Yo quiero tener amigos, quiero tener gente que me valore y que sepa que yo estoy ahí, porque si no, y ese es mi estrés es mi sacrificio por los demás, para que los demás vean lo bueno que soy y cómo yo quiero salvar al mundo. Y muchas gracias. ¿Y eres bueno contigo? ¿Conmigo? Claro que sí. Vale. Ese es el comienzo. Pues, A ver. ¿alguien más? Si no, ya damos paso a la meditación para... Sí. El caballero Sí, vale. pidió la palabra. Pero poquito, porque ya tenemos la horita. El caballero del dinero. Y nuestro compañero que está en el control también tiene que viajar a su casita. No, muy breve. Gracias. Simplemente decir Sí. que en este mundo lo único que hay que hacer es tener mucho dinero, porque contra más dinero se tiene... ¡Bravo! Muy bueno, muy bueno. Exacto. De pie y ovacionándome, porque esto es muy importante. Hay que tener mucha pasta. Sin pasta no se va a ningún lado. Muy bien. Sobre todo Muy en este bien, mundo, vale. lo importante es vivir. En la vida lo importante es vivir y dejar de sobrevivir. Sobrevivimos cuando no vivimos nuestra propia vida, cuando no somos nosotros mismos, cuando no estamos presentes en nuestra vida, sino que damos nuestro poder, nuestra vida a los demás para que hagan con nosotros lo que les dé la gana, y ya eso es fuera. Eso ya es empoderarse en nosotros mismos, en el poder interior que tenemos todos.
No pongamos nuestra vida en manos de los demás. Por eso antes hablaba también Ana del respeto y del amor hacia nosotras, hacia nosotros mismos. Eso es fundamental. Y eso hay que empezar poquito a poco. A mí me costó, no crean ustedes que yo siempre he sido la que ustedes ven ahora. Yo antes era un fosforito, hace 30 años atrás, ahora ya no. Pues eso, que poquito a poco, que vayamos haciendo algo. Ya se ha dado aquí bastantes cositas, como la naturaleza, como todo lo que ustedes sientan que les gusta. Ustedes escúchense a ustedes mismos. ¿Qué es lo que yo quiero en la vida? Pues eso, ser fiel a ello mismo. Ser fiel a eso que tú quieres. Que aparecen miedos, como ya se han indicado, claro que sí. Miedo a ser tú, miedo a expresarte, miedo a decir lo que sientes. Cuando lo hacemos, y lo hacemos desde el corazón, las relaciones mejoran, pero tenemos miedo a comunicarnos, ¿vale? Entonces, poquito a poco, que vayamos acompañando esas partes nuestras, porque nos merecemos ser felices, nos merecemos vivir nuestra propia vida y así fuera el estrés. Gracias. Pues vamos a hacer esa pequeñita relajación que antes ya la comenzábamos. Ya saben cómo es la postura. Sentimos la respiración consciente en las fosas nasales, respirando conscientemente, consciente de tu propia respiración. Descansa las manitas sobre los muslos y ve aflojando el cuerpo. Solo sentir que estás respirando. Sientes el aire, cómo viene, cómo va, respirando conscientemente. Observa el cuerpo, siéntelo. Observa si tienes tensiones o rigidez o molestias o dolor. Obsérvalo y simplemente afloja esa zona. El cuerpo lo agradece. Ahora observa qué sientes o cómo te sientes y aceptando lo que hay en estos momentos. Recuerda que esos sentimientos que aparecen puntualmente, algo nos quiere decir para conocernos, para saber qué nos pasa. Ahora observa si vienen pensamientos o vienen voces a tu cabeza. Obsérvalo. Observa que los pensamientos están en ti, pero no eres tú. Tú estás observando que tienes pensamientos, que tienes voces. Y siente la respiración y observa. Observa tu cuerpo físico, lo que sientes, o si llegan pensamientos. Siente la respiración ahí en las fosas nasales. Siente y observa la respiración. Siéntela y obsérvala. Observa que cuando estás sintiendo y observando la respiración, no hay pensamientos, no hay voces. Ahora estás en ti. Ahora existes para ti. Esa es la presencia. Estás presente. Existes para ti. Observa cómo la mente pensante no conoce el momento presente. Y observa ese espacio de calma, de tranquilidad, ahí en el centro de tu pecho, donde señalas yo. Cuando dices yo, señalas ahí, y ahí está tu yo verdadero. Ese que observa y se refleja en otra zona del cerebro que es positiva, creativa y lúcida. Simplemente siente tu respiración y observa. Y quédate ahí, simplemente sintiendo tu respiración.
Y ese espacio de calma, de tranquilidad, ese es tu estado natural. Ahora despacito, sin ninguna prisa, ve sintiendo los pies, las manos, ve tomando conciencia de dónde estás y despacito, muy despacito, sin ninguna prisa, cuando tú quieras, abre los ojos. Pues ese estado de presencia, en ese estado de tranquilidad, como decía, nuestro estado natural, cada vez que nos perdamos de nosotros mismos, nos veamos agobiados y estresados, volver ahí. Lo hacemos con la respiración consciente, simplemente, y aflojar el cuerpo. Esa es lo mejor que pueden hacer para ir quitando el estrés de nuestra vida. Muchísimas gracias por estar aquí, por compartir. Les comunico que el próximo foro es el 18 de noviembre y en este caso será la salud corporal. Y eso es lo que la salud corporal tiene que ver también con muchas cosas y ahí las compartiremos. Pues gracias de todo corazón y hasta entonces. Gracias.